Hasta ahora nosotros hemos estado trabajando con sistemas continuos, que es lo que se aplicaba cuando trabajamos con controladores análogos. Sin embargo, hoy en día ustedes saben que todo funciona de forma digital. Por eso en la clase 14 lo que vamos a ver son los controladores discretos. Para esto, primero vamos a presentarles lo que son los sistemas discretos. Vamos a analizar el plano Z, que va a ser el equivalente al plano S que estábamos siempre analizando. Vamos a ver cómo discretizar los sistemas. Luego vamos a estudiar la estabilidad en los sistemas discretos. Y finalmente vamos a presentar cómo armar el lugar geométrico de la raíz en sistemas discretos, para ver que todo esto es equivalente a cómo lo veíamos en el caso continuo. Comenzando, sabemos que en el caso de un sistema continuo tenemos una planta, tenemos un controlador, tenemos una realimentación y nuestro controlador está funcionando. ¿Cuál es la diferencia que encontrarían en la implementación digital? Bueno, obviamente, y como se ve desde el título de la clase, porque se debe trabajar ahora en tiempo discreto en vez de tiempo continuo, ya que los computadores o cualquier tipo de controlador que utilicen digital va a estar tomando un muestreo del tiempo en vez de trabajar siempre. ¿Cómo va a ser nuestro sistema discreto? Acá nuevamente tenemos nuestro diagrama en lazo cerrado, pero si se fijan ahora yo agregué un par de componentes. El actuador, pasar de discreto a análogo, de análogo a discreto, y ahora el controlador va a ser digital. Imaginemos que tenemos una planta, nuevamente puede ser un motor, cualquier tipo de motor, al cual le vamos a querer controlar la velocidad. Para esto, nosotros vamos a tener un controlador digital. Ahí hay una placa de cualquier sistema de control muy parecida a las que se van a utilizar para la máquina, donde va a tener muchas entradas y muchas salidas. Estas entradas y la forma en la que la información se va a procesar va a ser de forma digital, va a ser de forma discreta. Para eso, lo primero que se va a necesitar es un conversor análogo digital. Tengan ojo con esto, porque en la práctica algún día quizás ustedes tengan que construir esto y muchas de las placas de control vienen con un conversor análogo digital incluido, pero no todas. Entonces esto va a ser un detalle que ustedes van a tener que tomar en cuenta, porque si compran un controlador sin el conversor análogo digital, que por cierto son mucho más baratos, así que es posible que se dé el caso, ustedes van a tener que incluir este conversor de forma manual. Van a tener que construir uno con un par de circuitos. Luego, a la salida, vamos a tener que nuestra señal, que va a ser discreta, va a tener que ser pasada a continua. Por eso tenemos un conversor de digital a análogo. Ahí lo tenemos encerrado. ¿Qué es lo que va a hacer este conversor? Va a tener una entrada que son pulsos. Si se fijan, tenemos un pulso en el tiempo 0, en el tiempo t, 2 veces t, 3t, hasta el infinito. ¿Por qué es eso? Porque va a ser el tiempo muestreo que esté funcionando el controlador. Acá van a tener que tener ojo con que el tiempo de muestreo máximo permitido va a estar dado por la capacidad de su computador, de su microcontrolador. Qué tan rápido este va a poder procesar la información y dar la información. Y lo mismo también con el conversor análogo digital. Si no le pueden poner un conversor análogo digital que sea más rápido de lo que puede funcionar acá, porque no va a detectar todos los datos. Lo que vamos a tener es nuestra salida digital, que son pulsos. Cuando pasemos al conversor de digital análogo, en el retenedor de orden 0, por eso se llama ZOH, viene el nombre en inglés, mantener la señal. Si se fijan, en el instante 0 lo mantengo hasta el t, lo mantengo hasta el 2t y así sucesivamente. Con lo cual vamos a tener que la salida de este conversor digital análogo con retenedor de orden 0 va a ser una escalera de este estilo. Esta señal ya va a ser continua porque si se fijan no hay instantes de tiempo en el que no haya señal, pero va a ser escalonada y no una curva perfecta como teníamos en el caso continuo. Obviamente, a medida que el tiempo de muestreo sea menor, se nos va a ir el valor de estos escalones se va a ir acercando y aproximando a una curva continua. Luego, esta señal continua ya va a ser entregada al actuador, que vendría siendo, para el caso de un motor, por ejemplo, cuánta corriente se le está dando. Vendría siendo la fuente de poder, que va a recibir un número, tú tienes que entregar este valor y va a entregar ese valor. Y con eso vamos a tener nuestra implementación digital de un sistema que va a estar operando en tiempo discreto.
Para entender un poco más cómo funciona esto, vamos a empezar a ver cómo se comportan los polos y ceros en tiempo discreto. Originalmente, acá a la izquierda podemos ver cuánto era el plano S con el que hemos estado trabajando ahora, y sabíamos que nuestro sistema, si tenía polos ubicados en el semiplano izquierdo, era estable, que si los polos eran conjugados, íbamos a tener un sistema amortiguado, subamortiguado, que si los polos se ubicaban separados acá en el eje real, iba a ser un sistema sobreamortiguado, que no iba a tener sobreoscilación. Si los polos estaban a este lado, iba a ser un sistema inestable. Y según cómo se ubicaran acá, también iba a ser más rápido o más lenta esta inestabilidad. Este plano tiene una equivalencia en tiempo discreto, que es el plano Z. Acá, en vez de preocuparnos de si están los polos en el semiplano izquierdo, nos vamos a preocupar si están dentro de un círculo unitario. Si los polos se encuentran en el área verde, nuevamente nuestro sistema va a ser estable. Para ver si es sobreamortiguado, subamortiguado, críticamente amortiguado, el análisis va a ser igual. Si los polos son conjugados, quiere decir que está subamortiguado. Si son distintos, va a ser sobreamortiguado. Si está fuera, va a ser inestable. ¿Cómo se va a pasar de uno de estos planos al otro? Se está definiendo que la variable z va a ser igual al exponente de s por t, con t nuestro tiempo de muestreo que estemos utilizando. Para verlo un poco más en detalle, estamos viendo aquí los cálculos para cada límite. Entonces, si nos ponemos cuando la parte real es 0, es decir, acá justo el límite de estabilidad, vamos a saber que S vale J por omega, porque la parte real es 0. Reemplazamos en Z igual exponente de J por omega, y esto es lo mismo que decir si le calculamos el módulo, que nuestro módulo va a ser siempre 1. Entonces con eso ya tenemos que el límite va a ser este círculo verde. Luego nos ponemos en el caso de que S sea 0. Reemplazamos Z igual 0, nos da efectivamente 1, nuevamente el límite. Si S va al menos infinito, es lo mismo que decir que Z vale 0. Por lo tanto, el centro de nuestro círculo va a ser el infinito de este caso. ¿Por qué? Porque es el punto más alejado que van a tener del límite de estabilidad. Y luego, si la parte real es menor que 0, siempre van a tener que los polos están ubicados dentro. Lo que nos va a importar obviamente es saber distinguir cuál es el plano estable, que es lo que se encuentre dentro del círculo unitario. Y esto es lo que van a tener que tomar en cuenta después cuando estén sintonizando controladores o cuando estén estudiando la estabilidad en sistemas discretos. ¿Dónde se van a estar ubicando estos polos y ceros? El análisis es análogo a lo que hemos visto en continuo, pero va a estar relacionado con un círculo unitario. Esta tabla no hay una descripción en mayor detalle, se la estoy dejando acá solamente para que después cuando vean las diapositivas sepan cómo hacer el cambio, pero en grandes rasgos tenemos el valor en el tiempo de las variables. ¿Cómo se va a dar esto en tiempo discreto? Ya no va a ser un t, que tú puedes tomar todos los valores, sino que son k por t, donde t es el tiempo de muestreo. Entonces van a ser cada ciertos pedacitos. Las variables, la descripción es idéntica, pero lo que cambia es cómo se ve acá en la primera columna en Laplace, en el dominio S, y acá cómo se ve en el dominio de la transformada Z. Con esta tabla ustedes van a poder ir viendo si tenían 1 sobre S, perfecto, lo quieren transformar, pueden pasar a 1 sobre 1 menos Z a la menos 1, y así sucesivamente. ¿Cómo vamos a poder pasar también de nuestros polos continuos y discretos? Volvemos a nuestra transformada. Los que eran polos continuos, menos chi por omega n más menos j omega n raíz de 1 menos chi al cuadrado, lo mismo que decir exponente por el tiempo de muestreo por los polos conjugados. Y nos van a dar dos polos conjugados. Sabiendo lo que hemos visto hasta ahora, si miran esta figura, ¿qué información les está dando? Recuerden que el análisis va a ser igual al análisis que vimos del lugar geométrico de los polos y ceros en el plano S. Como podemos ver, acá está marcado el círculo unitario y tenemos dos polos, donde uno se encuentra al borde del círculo. ¿Qué quiere decir? Que estamos al límite de la estabilidad, pero el sistema es estable. Y como son dos polos, podemos saber que nuestro sistema no va a estar
subamortiguado, sino que va a tener sobreoscilaciones, vendrían siendo sistemas de primer orden. Entonces, lo mismo que acabo de decir, hay dos polos en el círculo unitario, por lo que el sistema es estable. Está al límite, pero es estable. Los dos son distintos y por lo tanto es un sistema sobreamortiguado, perdón. Si ahora queremos ver cómo se comporta el amortiguamiento y las frecuencias naturales, ahora en el plano Z. Si se acuerdan, originalmente cuando trabajamos en el plano S, los amortiguamientos eran rayos que salían desde el origen. Tenían líneas así. En este caso, son círculos, semicírculos, que salen desde el límite 1, desde el límite de estabilidad. Pero cambian de la misma forma. Cuando está en el eje real, en el eje de aquí, va a estar siempre con amortiguamiento 1 y a medida que se aleja, el amortiguamiento va decayendo. Hasta llegar que en el círculo 1 el sistema no va a estar amortiguado, porque va a ser el límite de estabilidad. Ahí tenemos seleccionado cómo se va a ver cuando ustedes pongan el criterio de diseño en RLTools, o cómo lo verían si ponen RLocus del sistema. ¿Cómo se va a comportar la frecuencia? Análogo, acá tenemos la frecuencia de 157 radianes por segundo, 314, 471, y así va aumentando. Con la única diferencia es que parte como semicírculos y después va cambiando forma. Pero la forma en que lo van a analizar es nuevamente análoga. Lo que sí tienen que tener ojo es cuánto va a ser la frecuencia máxima que les está mostrando el lugar geométrico, ya que si yo trabajo con un tiempo de muestreo de 0,002 segundos, tengo hasta un máximo de frecuencia de 1.57 por e a la 3. En cambio, si pongo un tiempo de muestreo de 0,02, el máximo es de 157 radianes por segundo. ¿Por qué? Porque claramente está dependiendo de cuánto es el tiempo de muestreo, a qué velocidad van a querer sintonizar un controlador. Si el tiempo de muestreo es bajo, su controlador no va a poder ser muy rápido porque no lo va a permitir el equipo físicamente. Si el tiempo de muestreo es alto, obviamente van a poder trabajar a velocidades mayores. Ahora, si queremos ver cómo discretizar, volvemos a nuestra figura anterior, la misma que teníamos antes, nuestra planta, que en ese caso era el motor. Tenemos un actuador que va a ser una fuente, pasamos de digital a análogo usando retenedor de orden 0. Tenemos nuestro controlador que va a ser digital, ya que es un microcontrolador o un controlador y es un computador básicamente. Tenemos que pasar de análogo a digital y acá tenemos la realimentación. Ojo que en este caso la realimentación no tiene nada, pero en la realidad la realimentación podría ser otro sensor que podría estar necesitando otro conversor análogo digital, ya que también va a ser un sensor electrónico. Podría ser o podría ser un sensor continuo. Eso va a depender de qué es lo que instalen. Como tenemos el retenedor de orden 0 acá, si recuerdan bien, cuando yo les mostré en otro sistema, cada vez que agreguemos un bloque, este bloque va a tener una planta. Por lo tanto, cuando estemos sintonizando un sistema discreto, tenemos que considerar que hay una planta extra en esta sintonización y tomarla en cuenta, porque de lo contrario nuestro controlador no va a funcionar de forma adecuada. ¿Cómo va a funcionar el retenedor de orden 0? ¿O cuál va a ser la función? Ya sabemos que va a estar reteniendo la señal que antes iba por pulsos, de modo de tener una señal continua, y su representación va a estar dada por 1 menos e a la menos ts sobre s. Imagínense que son básicamente retardos, si se acuerdan esta también es la descripción de un retardo, que son mantenidos. Luego, para discretizar una planta, vamos a tener nuestra planta continua, que va a estar siendo multiplicada por la función, la planta del retenedor de orden 0, y vamos a tener que pasarlo a tiempo discreto. La parte superior se puede pasar como 1 menos z a la menos 1, con lo cual queda discretizar GDP sobre S. Entonces, ¿qué es lo que les está quedando acá? Tenemos nuestra planta, la misma que teníamos antes. Le quité solamente el actuador para simplificar los bloques, porque si no, en estricto rigor, habría también que agregar el bloque del actuador, que va a tener probablemente un retardo. Por eso es que para simplificar ahora ya no está escrito.
Y tenemos solamente la planta con el muestreador para pasar digital y el retenedor de orden 0 para pasar de nuevo análogo. Si lo queremos reescribir, esto va a ser lo mismo. El bloque de la planta está en continuo por el retenedor de orden 0 en continuo, que todo junto es lo mismo que decir la planta completa en discreto. Aquí tenemos nuestro controlador discreto porque estamos diciendo que es digital. Y acá tenemos un muestreador que está abriendo y cerrando un switch, de modo de poder pasar nuestra señal a discreto. Ahora, hay que tener ojo en dónde están estos switches, porque no va a ser lo mismo tener un controlador discreto, donde hay un muestreador antes y después, donde acá la señal final sería una señal discreta, donde se multiplica esto, esta planta o esta función de transferencia discreta por esta entrada discreta, a tener una planta con una entrada ambas en continua, que están siendo multiplicadas en continuo y luego discretizadas una vez. ¿Por qué? Porque acá la discretización se está aplicando sobre todo esto, por lo tanto sobre la planta por el U completo. Por eso es que para escribirlo ponemos GU de Z en vez de G de Z por U de Z. Solamente para marcar que le estoy aplicando la transformada a todo, en vez de parte por parte. Acá tenemos otro ejemplo donde está sucediendo lo mismo. ¿Qué pasaría si tenemos un muestreador también entre medio de las funciones? En el caso de la función superior, nosotros tenemos que IS es G1 de S por G2 de S. Y todo esto junto está siendo discretizado al final. Por lo tanto, nos queda U de Z, que ya está discreto, por G1, G2 de Z. En cambio, si tenemos este muestreador entre medio, es decir, está todo trabajando en discreto, va a ser I de Z, va a ser igual a U de Z por G1 de Z por G2 de Z. En vez de tener estos dos multiplicados juntos y luego discretizados. No va a ser lo mismo. Empezando con la estabilidad de sistemas discretos, hay variadas formas de poder determinarla. Hay algunos casos donde se puede obtener directamente a partir del plano S, y eso vendría siendo utilizando los métodos de Yuri y Shurkon. Sin embargo, en este caso, ya que ustedes ya conocen Routh-Hurwitz, lo que vamos a hacer es usar un método indirecto que es pasar nuestro plano Z a un plano W y luego vamos a analizar la estabilidad del plano W. Va a ser el mismo sistema, pero primero vamos a aplicar este cambio de coordenadas. Como vamos a pasar al plano W, vamos a utilizar la transformada bilineal que se muestra acá y vamos a decir que el plano Z va a ser W más 1 sobre W menos 1. Y luego de esta forma estamos pasando de nuestro plano Z, donde el sistema es estable cuando estamos dentro de 1, a nuevamente tener que nuestro sistema va a ser estable cuando nos encontremos en el semiplano izquierdo. ¿Por qué? Porque nuestro plano W nuevamente va a estar conformado por una parte real y una parte imaginaria. Si empezamos a ver cómo se va o por qué se cumple que sea en el plano izquierdo la estabilidad, tomemos la transformación. Que Z tiene que ser menor que 1 para que el sistema sea estable. Z lo transformamos por la transformada bilineal, B más 1 sobre B menos 1. Reemplazo mi W como la parte real, sigma más J por omega más 1 sobre sigma más J omega menos 1. Y le aplico módulo a esto, con lo que me quedaría la raíz de la parte real más omega al cuadrado sobre la raíz del cuadrado de la parte real más la parte imaginaria. Teniendo esto, paso multiplicando hacia el otro lado la parte del denominador y despejo que yo voy a tener que efectivamente esto se cumple cuando la parte real es menor que 0. Entonces, ¿qué es lo que queda? Si tenemos una función característica en el dominio de z, vamos a reemplazar cada z por la transformada bilineal, con lo cual nos va a quedar a sub 0 por la transformada bilineal de z a la n más, hasta el infinito, a sub n menos 1 por la transformada bilineal de z más a sub 0 igual 0. Reordenando esto, nos queda un nuevo polinomio
que va a tener b sub 0 por ahora la coordenada w a la n más b sub 1 por v w n menos 1 más hasta el infinito b sub n igual 0. Y a este nuevo polinomio que nosotros encontramos le vamos a aplicar Routh-Hurwitz de la misma forma que lo hacíamos en sistemas continuos. Hay que tener ojo, en este caso, de que el plano W es similar al plano S, pero no es el mismo, en parte porque estamos usando siempre un aproximado, en vez de utilizar una transformación exacta. Con esto ya pasamos a la parte que vendría siendo cómo encontrar el lugar geométrico para sistemas discretos. Para esto tenemos acá un sistema donde tenemos nuestra planta, el retenedor de orden 0 y un controlador integral. Lo primero que hay que hacer para poder encontrar el lugar geométrico de todo este sistema es pasar el retenedor de orden 0 y la planta a discreto. Para esto yo le aplico la transformada z del retenedor de orden 0, 1 menos e a la menos ts sobre s por la planta. De aquí sale de la parte superior 1 menos z a la menos 1 y me queda la transformada z de 1 sobre s por la planta. Esto transformada se separa por funciones parciales y nos queda z menos 1 sobre s, reescribir el componente de afuera y le puedo aplicar la transformada z a cada uno de estos componentes, con lo que me quedaría z sobre z menos 1 para el primer componente menos z sobre z menos e a la menos t para el segundo. Con lo cual yo llego a que la planta discretizada es 1 menos e a la menos t sobre z menos e a la menos t. ¿Cómo lo vería entonces? Tengo que elegir, como vimos antes, para encontrar el lugar geométrico tengo que saber cuál es mi tiempo de muestreo. Por lo tanto, asumiendo que tengo un tiempo de muestreo igual a 1, reemplazo acá y me queda que la función completa en lazo abierto, es decir, del controlador por la planta discreta, con un tiempo de muestreo t igual a 1, vendría siendo 0,6321 por k por z, sobre z menos 1 por z menos 0,3679. Y es esta planta la que tenemos acá, este sistema, y es este sistema que tenemos acá el que nosotros le vamos a calcular el lugar geométrico de la raíz. Para eso, ¿qué es lo que se hace? Primero, obviamente, vamos a anotar cuáles son los polos y ceros del sistema, y luego vamos a identificar cuáles son los puntos de partida del eje real y cuáles son los puntos de corte del eje imaginario, que es igual a como lo hacíamos en el caso continuo. Partiendo por el caso de puntos de partida del eje real, tomamos la ecuación característica 1 más k por g de z, acá ya está todo incluido, y despejo cuánto es k. Yo sé, como sabía antes era de k a de s, ahora veo cuánto es de k a de z, igual a 0, y de aquí puedo despejar cuánto es mi z, llegando a que en este caso en particular, cuando z es igual a más o menos 0,6, nosotros estamos cortando el eje real. Para ver el punto de corte del eje imaginario, lo que hacemos es, al igual que como lo veíamos para sistemas continuos, calcular cuál es el punto en el que estamos pasando por un punto real 0. Entonces tengo nuevamente mi función característica y yo sé que z va a estar dada por sigma más j omega, la parte real más la parte imaginaria. Hago la parte real 0 y reemplazo en la ecuación. Reemplazo y luego me va a quedar dos componentes, si se fijan, está la parte imaginaria y está la parte imaginaria y la parte real, porque acá me queda menos omega, y de aquí despejo y me queda que mi sistema va a estar cruzando el eje imaginario cuando omega es igual a más menos 0,6. Ojo que en este caso es el mismo procedimiento que veíamos en continuo para ver el límite de estabilidad, pero en este caso no está representando la estabilidad, ya que sabemos que el sistema va a ser estable cuando pasemos de 1 y no cuando estemos cruzando el eje imaginario. Pero los pasos son los mismos. Y ahora que yo ya tengo mis ceros y polos y mis puntos de corte del eje real e imaginario, puedo encontrar cuál es el eje R discreto. Si se fijan acá anoté mis polos, hay uno en 1,
uno me daba en 0,36 y hay un 0 en el origen. Y acá identifiqué los puntos de corte del eje real y los puntos de corte del eje imaginario. Y nuevamente, obviamente, los segmentos del eje real que pertenecen al lugar geométrico son, me paro en el que se encuentra en el polo o cero más hacia la derecha, marco hasta el siguiente. Luego hay un espacio que no pertenece y luego es continuo. Y yo sé que tiene que haber puntos que salen y que entran. Van a entrar cuando nos vayamos acercando hacia el cero y van a salir entre los polos. Por lo tanto, salen a través de 0,6 los puntos de corte, entran en menos 0,6 el otro punto de corte y para armar el círculo tienen que cruzar más o menos 0,6 del eje imaginario. Estos son exactamente los mismos pasos que veíamos para el eje R continuo, pero lo único que cambia es que cuando estamos cruzando el eje imaginario no es el límite de estabilidad.